Ya, el gobierno hoy día presentó un paquete, el tercer paquete en 2 meses para reactivar nuestra economía. Entre las medidas se había comentado que iba a estar o se iba a poner nuevamente arriba de la discusión este proyecto que hace un rato se viene comentando, se viene trabajando en el Congreso, que busca que se puedan vender medicamentos, estos sin receta, en los supermercados, un tema que está avanzando, que es parte de la ley de fármacos 2, y justamente para profundizar en este tema nos acompaña Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Cristóbal, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar este tema. A ver, esta ley de fármacos 2, puntualmente este tema que no está en el anuncio de hoy día, pero es un tema que igual queremos profundizar, de la venta de medicamentos sin receta en supermercados. ¿Es una solución para bajar precios? Mira, yo creo que es importante ponerlo en el contexto de cuál es el problema que enfrentan las personas cuando tienen que gastar para poder acceder a medicamentos. La verdad es que cuando hablamos de medicamentos sin receta, tenemos que recordar de qué hablamos. Hablamos de medicamentos como el paracetamol, ibuprofeno, medicamentos de uso habitual, que como la mayor parte de las personas saben, son muy baratos, ¿sí? De hecho, cuando uno compara el precio de esos medicamentos con otros países, en general son de precios baratos. Distinto es la situación con los medicamentos que se venden con receta, muchos de ellos que tienen patentes, que son medicamentos solos de marca, en los cuales la verdad es que los precios de los medicamentos son muy altos. Y ese es el tipo de medicamentos que en general hacen que las personas tengan que desembolsar grandes sumas de dinero para poder acceder. Entonces, la verdad es que si bien uno podría esperar que baje un poco de precio los medicamentos como el paracetamol, el impacto que eso real tiene para el acceso de la salud de las personas es marginal. El otro grupo, el que tú dices ahí, donde debiera... Exactamente, y precisamente eso es lo que esta ley no podría apuntar, ¿sí? Y por otro lado, la verdad es que incrementar los puntos de venta de forma poco regulada, como es la venta en supermercados, nosotros sabemos que tiene algunos efectos que pueden ser riesgosos para la población. En países en que se ha hecho esto, se han visto un incremento de las intoxicaciones por medicamentos como el paracetamol, por ejemplo. Por lo que la verdad es que en el contexto de esta discusión y de cuáles son las necesidades de salud del país, parece poco claro de que sea una política que efectivamente vaya a mejorar el acceso a la salud de una manera que sea significativa. Y por otro lado, desde el Colegio Médico hemos dicho, el Colegio de Químicos Farmacéuticos también lo mencionó, de que es una política que puede ser riesgosa porque los supermercados no hay las mismas condiciones de regulación de venta de medicamentos y incrementar el acceso a este tipo de sustancias de manera poco regulada nos parece que no es la mejor manera. Desde la perspectiva del Colegio Médico, por lo tanto, no ven ningún tipo de beneficio en ninguno de los dos sentidos en cuanto a lo que se refiere al tema de los precios y además en términos de salud consideran que es un riesgo. Exactamente, y ese es un poco el balance que habría que hacer, ¿no? Si nosotros viéramos que efectivamente hay un potencial de incrementar el acceso a medicamentos, de que el gasto bolsillo de las personas va a bajar de manera importante, bueno, quizás sería un riesgo que valdría la pena tomar. Pero si es que no tenemos ese elemento claro de que los medicamentos que más impactan el gasto bolsillo de las personas van a verse afectados con esta política, sabiendo que pueden haber efectos negativos sobre la salud de las personas, la verdad es que parece poco razonable. Cristóbal, hoy día, por ejemplo, el presidente Piñera y el primer ministro de la India, en esta visita que realizó el presidente a esta reunión de Biarritz, del G7 en Biarritz, Francia, concretó el acuerdo que permitirá importar medicamentos de calidad y más económicos, dice la cita del Ministerio de Salud, desde la India. ¿Puede ser un buen avance? ¿Es la India un país que lleve el liderazgo en producción de algún tipo de medicamentos? ¿Es una industria desarrollada la India en este tema? Bueno, la India es uno de los principales productores de medicamentos en el mundo. ¿Ya? Y le vende medicamentos y materias primas para la producción de medicamentos. O sea, esto puede ser un tremendo avance. Sí, efectivamente, podría ser un avance. De hecho, una de las líneas dentro de la ley de fármacos 2 tiene que ver con fortalecer la institucionalidad pública de la Cenabast y otras instituciones que les permitan mejorar sus capacidades para la importación de medicamentos. Y probablemente esa es una estrategia que en el largo plazo puede mejorar el tema de los precios de una manera mucho más amplia y no solamente focalizándose en este grupo de medicamentos que ya son los que son más baratos, como los medicamentos que se venden sin receta. Así que sin duda es una buena noticia, hay que ver cuáles son los términos en detalle de esa colaboración y cómo eso se va a vincular con las modificaciones legales que la ley de fármacos 2 trata de introducir en términos de las competencias que tiene Cenabast para comprar medicamentos en el extranjero. Sí, según el director de Servicios de Salud para América Latina de la Organización Mundial de la Salud, Chile es de los países que más pagan por medicamentos de marca. Exactamente. Desde esa lógica, algo que también percibe el usuario, el paciente común y corriente, pero ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? ¿Cuál es ese foco, ese punto en el cual hay que abordar para que efectivamente se puedan bajar los precios? ¿Es este tipo de convenios con India? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen?
La verdad es que para este tipo de políticas no hay que inventar la rueda. Los mercados europeos de medicamentos, por ejemplo, son mercados muy maduros, en los cuales, si bien son países de altos ingresos, ellos terminan pagando por sus medicamentos mucho menos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Una medida habitualmente utilizada es que ellos hacen negociaciones conjuntas en las cuales todo el país hace una compra con convenios con ciertos laboratorios. Y hacen, por ejemplo, licitaciones públicas en el cual todos los medicamentos que se comercializan dentro del país pasan por un proceso de negociación previa, lo que permite asegurar que dentro de ese país los precios son más bajos. En otros países europeos, de hecho, la gran mayoría, existe alguna forma de regulación de precios, en los cuales le dicen, por ejemplo, al laboratorio: usted no me puede vender dentro del territorio nacional este medicamento más caro de lo que se lo vende a todo el resto de los países de la región. En eso, ¿sí? Cristóbal, estamos hablando de años en que el envejecimiento de la población va a ser uno de los primeros temas. Lo conversamos hace algún tiempo aquí mismo, Pati, con Héctor Sánchez, que fue superintendente de salud hace bastante tiempo, que él decía: aquí en Chile debiera regularse el precio de los medicamentos como se regula el agua, como se regula el precio de la electricidad, y aquí debiera, por ejemplo, obligarse a las grandes cadenas que manejan el 90% del mercado a tener siempre genéricos, a tener siempre el genérico disponible al de marca, que sea más barato, porque hoy día prácticamente, en muy pocos remedios de marca tenemos la alternativa genérica siempre presente. Sí, eso es sin duda, la disponibilidad de los medicamentos genéricos en el punto de venta es muy importante, y eso es otro elemento que la Ley de Fármacos 2, que hoy día está en discusión. ¿Pero se puede regular, por ejemplo, el mercado de los medicamentos? ¿Ser sí, tan duro como se regula otros? Hay dos elementos en tu pregunta. Uno tiene que ver con la regulación de precios, que es algo que hacen muchos países europeos, no es ninguna cosa extraña ni extemporánea, por lo tanto se puede aprender esa experiencia, es factible y baja el precio de los medicamentos. Eso es una cosa. Lo segundo tiene que ver con políticas que aseguren de que existan medicamentos a precios baratos, como medicamentos genéricos, cuando uno va a comprar, y que no pase que uno llega y le dicen: no, ¿sabe qué? Tenemos solo el de marca. Y muchas veces está el genérico. Y eso se puede regular por ley. De hecho, la Ley de Fármacos 2, en uno de sus articulados, busca hacer eso y hacer obligatorio que el listado de medicamentos que por un reglamento dicta el Ministerio de Salud tengan que obligatoriamente estar presentes, y que las farmacias tengan que hacer cargo de cualquier quiebre de stock. Yo creo que eso es algo que va en la dirección correcta, porque de alguna manera transfiere la responsabilidad de que sean las farmacias las que tengan que garantizar el acceso. Pero la parte de regulación de precios es algo que no está verdaderamente en la discusión. O sea, en el Parlamento no es algo que se ha planteado, y tampoco el gobierno sea algo que se ha abierto a discutir. Que yo creo que desde la perspectiva también de las compras públicas es muy importante. O sea, el ahorro que se podría generar desde la lógica del FONASA y de la CENAVAS, que es el gran comprador público, si tuviéramos una política robusta de regulación de precios, sería sustantiva, y eso podría incrementar el acceso de la población. O sea, desde esa perspectiva, ¿ustedes consideran que es insuficiente lo que se está discutiendo en el Congreso puntualmente para el tema de los precios de los medicamentos? Sí, en el tema de precios de medicamentos el proyecto de ley dice bastante poco. Hay otros elementos en los cuales avanza muchísimo, que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de conflictos de interés, ¿sí? Entre la misma profesión médica con la industria farmacéutica. Eso nosotros lo vemos con muy buenos ojos, de empezar a poner un cortafuego en las relaciones que se han dado durante mucho tiempo entre laboratorios y los médicos, químicos farmacéuticos y otros personales de la salud. Entonces tiene algunos elementos bastante positivos, pero el mercado farmacéutico es muy complejo, tiene varios elementos, y la verdad es que hay que empezar a mirar cada uno de ellos si uno quiere finalmente lograr el objetivo de bajar los precios, incrementar el acceso y disminuir el gasto bolsillo de las personas. Una alternativa importante, Cristóbal, dentro de este mercado de los medicamentos en los últimos años ha sido las farmacias municipales, las farmacias que funcionan obviamente en cada una municipalidad, siendo la primera que funciona en Recoleta, y el mismo alcalde Jaude, él propuso hace un tiempo que importar directamente medicamentos, por ejemplo, desde España, desde Europa, 5 medicamentos que son muy utilizados en Recoleta. También puede ser un camino, por ejemplo, que las municipalidades importen directamente, obviamente con la convalidación del ISP por medio. Sí, por supuesto. Yo creo que las farmacias populares es una estrategia muy interesante que ha permitido que también los gobiernos locales puedan ser parte de la solución al problema percibido por las personas. Hay experiencias muy buenas en muchos lugares, y la verdad es que hoy día todavía tienen pocas herramientas para poder hacer mejor su función. Y lo que muchas municipalidades como Recoleta y otras han buscado impulsar es que dentro del contexto de las discusiones, grandes discusiones como la Ley de Fármacos 2, se les incorpore formalmente de tal manera que ellos existan dentro de la regulación chilena, ¿sí?
Por lo tanto, yo creo que es muy importante ver la vinculación que tiene el ISP, Senabast con esta otra instancia, que no sean dos cosas que ocurran en paralelo. Me parecería muy bien que tengan capacidad de importar, pero creo que es mucho más eficiente si esa importación se produce a través de la Senabast, que tiene canales de compra centralizados. Puede llegar a todas las municipalidades. Exactamente, y que nosotros, que en el fondo la Senabast le entregue un servicio a las farmacias populares que puedan definir cuáles son las carteras de medicamentos que son más relevantes para sus poblaciones. Entonces yo creo que ahí hay un espacio importante para seguir avanzando, para que también la política de las farmacias populares empiece a ser más masiva y entregar mayores beneficios para las personas. Ya, pero en general, ¿evalúan de manera positiva lo que ha sido la experiencia con estas farmacias populares? La verdad es que sabemos bastante poco del impacto, ¿sí? No hay tantas evaluaciones al respecto, hay más bien mucha información de precios específicos que sabemos que han bajado mucho. Mi impresión en particular es que creo que la cantidad de personas que acceden todavía es muy pequeña, ¿sí? O sea, de toda la población que podría beneficiarse de estas reducciones de precios todavía son muy pocas, y en ese sentido quizá el impacto a nivel más global no es tanto, ¿sí? Para aquellas personas que están comprando sus medicamentos en las farmacias populares, sin duda está significando una reducción de gasto importante. Solo pueden acceder los de la comuna. Los de la comuna y también las personas que se inscriben en ciertos procesos, o sea, tampoco es algo que esté todavía tan masificado. Y yo creo que avanzar... ¿Y eso por qué no? ¿Será que tampoco tienen la capacidad o las herramientas necesarias para poder comprar más de esos medicamentos? Hay en parte dificultades para los procesos de compra, y la verdad es que, dado que ha sido algo nuevo, ha habido muchas cosas que ha tenido que preguntársele a la Contraloría, ¿sí? Muchas cosas que nunca se han hecho. Entonces ha habido muchos procesos administrativos que, si uno conversa con las personas que han estado a cargo de estos procesos, han sido bien complejas. Y eso les ha puesto bastantes limitaciones. Entonces ha faltado algo también desde el nivel central, de hacerse cargo de cómo uno puede modificar la regulación para hacer que los procesos a nivel local sean más fáciles y que también pueda potenciarse eso como una política nacional y no solamente como una política en que cada municipio decide qué hace y cómo lo hace, ¿sí? Eso probablemente ha sido una de las fortalezas y debilidades del modelo de farmacias populares, que es muy variable también dentro de cada uno de los municipios del país. Cristóbal, dentro del análisis que ustedes han hecho en el colegio médico, yo recuerdo una de las medidas, las primeras medidas de la ley de fármacos 2 fue este famoso buscador de medicamentos, para poder rastrear dónde está la mejor oferta. Si quiero comprar un medicamento que es caro, quizás me traslado a una comuna más allá y puede estar, no sé, un 30% más barato. Fue muy criticado al principio porque solamente era por algunas cadenas, muchas comunas quedan prácticamente fuera, las farmacias independientes. ¿Cómo han evaluado ustedes el trabajo de este buscador? ¿Es una herramienta robusta? ¿Hay que hacerlo de nuevo? Como idea es una buena idea, entregar más información, dar más transparencia en relación a los precios. En su implementación tiene algunos problemas bien profundos. El mayor de ellos es que hoy el gobierno, el Ministerio de Salud, no tiene ninguna herramienta que le obligue que las farmacias le tengan que entregar información de precios, ¿sí? Sí. Y esa es una gran limitación porque la verdad es que lo único que puede hacer el Ministerio de Salud es mandarles una carta a las farmacias y pedirles por favor que le informen los precios, que pueden hacerlo o no hacerlo. Eso es parte de lo que decíamos antes, quizás debiera ser obligatorio en un tema, insisto, con una población que envejece y envejece, que vamos a tener más adultos mayores que menores de edad, que en poco tiempo más. Debería ser una obligación. Bueno, la ley de fármacos 2 nuevamente, en uno de sus elementos de discusión, entonces busca... No, sí, cuando uno mira el total de la ley, yo creo que tiene muchas cosas muy positivas, ¿no? Lo que pasa es que ahora vuelve a salir el tema de las góndolas, que adquiere como mucha visibilidad. Pero en el fondo es bien menor. Pero es algo secundario, de poca importancia, y que la verdad es que hay otros elementos que llevan discusión más tiempo y que son más importantes, como por ejemplo más transparencia dentro del mercado. O sea, hacer que obligatorio que las farmacias tengan que informar los precios y que eso le entreguen entonces al Estado una información fidedigna que pueda ser disponible a todas las personas. Sin duda que eso sería algo positivo. Yo creo que el último punto que no está abordado en la ley de fármacos 2 y que es súper importante tiene que ver con cómo garantizamos la cobertura de medicamentos en Chile. O sea, cómo hacemos que el FONASA y también las ISAPRES tengan que hacerse cargo de reembolsar de manera adecuada los medicamentos, que es algo que estamos al debe, ¿sí? O sea, solamente con seguros complementarios uno puede llegar a cierto reembolso en medicamentos. Con los planes de salud es casi nulo. Claro, en el sector privado se maneja básicamente a través de seguros complementarios. En el sector público tenemos medicamentos garantizados como los que están en el GES, la canasta de todo lo que se entrega en atención primaria y todo lo que se entrega dentro de un hospital. Si usted necesita un medicamento dentro de un hospital, eso está cubierto, ¿sí? Pero eso deja todavía fuera un montón de medicamentos que las personas necesitan ir a comprar a la farmacia y que es lo que uno ve habitualmente. Y la verdad es que avanzar en esa línea probablemente es el siguiente paso, bastante urgente por lo demás, en términos de garantizar coberturas a los medicamentos y que las personas sepan que si es que en algún momento necesitan
acceder a un medicamento, al menos una parte de ese medicamento se les va a reembolsar. Y yo creo que eso es algo que el FONASA en particular tiene una responsabilidad muy importante de avanzar en el corto plazo. Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por Buenas tardes. acompañarnos.